Cuentos de otro mundo presenta la fascinante leyenda de la serpiente de Alcatraz, el enigma y el misterio. La isla de Alcatraz, envuelta en la neblina de la madrugada, parecía guardar sus secretos con celo. Diana Banner, con su mochila cargada de herramientas arqueológicas, se acercó al muelle, donde las olas golpeaban suavemente contra la costa. Cristóbal Thornton, un hombre de sombras y mirada aguda, la esperaba. La tarea de Diana era desenterrar la verdad que yacía enterrada en la roca y el concreto de Alcatraz. Cristóbal, retirado pero nunca olvidado por su astucia, había sido llamado para investigar extraños fenómenos que envolvían la isla. Juntos, iniciaron su búsqueda. La historia comenzó a revelarse con cada paso que daban. Entre las celdas vacías, Diana encontró inscripciones antiguas que mencionaban una serpiente dormida bajo las celdas más profundas de la prisión. Cristóbal, por su parte, desenterró archivos que conectaban misteriosos sucesos en la isla con antiguas leyendas locales. La isla, silenciosa pero viva, parecía reaccionar ante su presencia. Luces parpadeantes, sombras que danzaban en los pasillos y un susurro persistente en el viento, todos indicativos de que algo más estaba en juego. Al caer la noche, Diana y Cristóbal se encontraron en el faro abandonado, el cual parecía albergar secretos que el tiempo había olvidado. Con el faro iluminando el oscuro océano, ambos sintieron la presencia de la serpiente despertando entre las grietas de la realidad. La isla de Alcatraz no sería la misma después de esa noche, y los protagonistas estaban destinados a enfrentar no solo los misterios de su pasado, sino también las sombras de una criatura milenaria. El faro parpadeaba en la penumbra, su luz alcanzando las aguas oscuras que rodeaban Alcatraz. Diana y Cristóbal, envueltos en la bruma de la noche, intercambiaron miradas cargadas de incertidumbre. La revelación de la serpiente dormida bajo la prisión se aferraba a sus pensamientos como un eco constante. Decidieron explorar las profundidades de la isla en busca de más pistas. Siguiendo un antiguo mapa encontrado entre las pertenencias de un ex-recluso, se dirigieron hacia túneles olvidados y cámaras subterráneas. Cada paso aumentaba la sensación de que estaban siendo observados por ojos invisibles. Diana, con su destreza arqueológica, detectó una corriente de aire que provenía de una fisura en la roca. Armada con una linterna, se aventuró más allá de la grieta, descubriendo una caverna secreta con extrañas marcas en las paredes. Las escamas dibujadas parecían cobrar vida a la luz del faro. Cristóbal, mientras tanto, exploró los archivos de la isla y encontró relatos de antiguos guardianes que advertían sobre el despertar de una entidad mítica. Entre las páginas amarillentas, una leyenda emergió: la serpiente de Alcatraz, un ser que traía consigo un equilibrio delicado entre la vida y la muerte. La noche avanzaba, pero el misterio se intensificaba. En la cima de la isla, bajo un cielo estrellado, Diana y Cristóbal se enfrentaron a una puerta sellada. Grabados antiguos adornaban su superficie, indicando que la serpiente se ocultaba detrás de ella, esperando su momento para despertar por completo. El faro, testigo silencioso, proyectó sombras que danzaban en la puerta, como si la serpiente misma estuviera aguardando tras la barrera entre dos mundos. La tensión creció cuando Diana y Cristóbal decidieron abrir la puerta, enfrentándose a lo desconocido que aguardaba en la penumbra. Un susurro ancestral resonó en sus oídos, una invitación a desentrañar los secretos que yacían entre las escamas de la serpiente de Alcatraz. La historia tomaba un giro inesperado, llevándolos a un umbral donde la realidad se mezclaba con lo legendario. El rastro de las escamas marcaba el camino hacia un destino incierto, pero ambos sabían que debían continuar, incluso si eso significaba desafiar las leyes del tiempo y enfrentar la oscura verdad que se ocultaba en la isla de Alcatraz. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en la quietud de la noche. Diana y Cristóbal se adentraron en un pasillo subterráneo, iluminando su camino con linternas. Las paredes estaban adornadas con jeroglíficos y representaciones de la serpiente, como si cada piedra contara la historia de su existencia. Cada paso les llevaba más profundo, tanto en la oscuridad como en los misterios de Alcatraz. El aire se volvía más denso, cargado con la energía de algo antiguo. La luz de sus linternas reveló una cámara oculta, donde una estatua de la serpiente se alzaba imponente. De repente, una sombra se movió en un rincón oscuro. Diana y Cristóbal intercambiaron miradas cautelosas. Al acercarse, descubrieron una entrada adicional, un pasadizo secreto que los condujo a una cámara aún más antigua. Allí, entre murmullos antiguos y sombras titilantes, encontraron un sarcófago adornado con grabados de la serpiente. La criatura mitológica, tallada en piedra, parecía esperar el momento adecuado para despertar. El misterio se desplegaba ante ellos como las escamas de un relato ancestral. Mientras investigaban, una vibración inusual resonó en las paredes.
El suelo tembló ligeramente, como si la isla misma respondiera al descubrimiento. Diana, con su intuición arqueológica, notó una serie de botones escondidos en la base de la estatua. Al presionarlos en un patrón específico, revelaron una entrada aún más profunda. El camino los llevó a una cámara subterránea, iluminada por una luz tenue que provenía de un objeto centenario en el centro de la sala. Era un reloj antiguo, sus agujas moviéndose en un compás propio. La serpiente, simbolizada en el mecanismo, estaba conectada a engranajes que parecían controlar la energía que fluía por la isla. Cristóbal, con sus habilidades detectivescas, conectó los puntos. El reloj no solo marcaba el tiempo, sino que también era la llave para controlar la serpiente. Pero, ¿quién había creado esta ingeniosa conexión entre lo mitológico y lo mecánico? Mientras exploraban más a fondo, una sombra se deslizó por las paredes. La serpiente, en forma de sombras danzantes, cobraba vida en la penumbra. La realidad y la leyenda colisionaban, y Diana y Cristóbal se encontraban en el epicentro de esta convergencia. El reloj seguía su marcha constante, como el latido de la isla misma. La serpiente guardaba su momento, y los protagonistas se veían envueltos en el entramado de un pasado que parecía haber sido olvidado por la historia convencional. Con el descubrimiento del reloj como una conexión vital, Diana y Cristóbal se propusieron comprender la complejidad del enigma que rodeaba el faro abandonado. La luz intermitente del faro se reflejaba en sus ojos, creando sombras que parecían contar historias olvidadas. Guiados por la certeza de que el faro encerraba secretos cruciales, los protagonistas ascendieron por escaleras oxidadas y pasillos cubiertos de polvo. La silueta del faro se destacaba contra el cielo estrellado, un faro que no solo guiaba a los barcos, sino que también iluminaba un oscuro capítulo de la isla. Al llegar al faro, encontraron un mecanismo complejo en su interior. En el centro de la estructura, un dispositivo que resonaba con el tic-tac del reloj que habían descubierto previamente. Parecía ser la fuente de energía que controlaba las fuerzas místicas de Alcatraz. Diana, con sus conocimientos arqueológicos, identificó inscripciones en el dispositivo que sugerían la necesidad de sincronizar el reloj con la posición del faro. Mientras ajustaban los engranajes, una vibración recorrió el faro, como si la isla misma respondiera a su intervención. De repente, la luz del faro se intensificó, rompiendo la barrera entre lo tangible y lo etéreo. Sombras serpentinas se proyectaron en las paredes, danzando al compás de la energía liberada. Cristóbal, con su aguda percepción, notó un cambio en la atmósfera, la serpiente estaba despertando. La isla tembló ante la convergencia de lo mítico y lo mecánico. Diana y Cristóbal, en el epicentro de esta transformación, se vieron envueltos en un resplandor que trascendía el tiempo. El faro, ahora activado como un faro místico, proyectaba destellos que revelaban la verdad oculta de Alcatraz. De repente, las paredes del faro comenzaron a mostrar imágenes del pasado. Voces lejanas susurraban historias olvidadas, mientras sombras del ayer cobraban vida. Diana y Cristóbal presenciaron momentos enterrados en el tejido del tiempo, la construcción de la prisión, sus antiguos guardianes y la serpiente custodiando la isla. La revelación era abrumadora. Alcatraz, más que una prisión, era un santuario que protegía un equilibrio delicado entre el mito y la realidad. La serpiente, una entidad ancestral, se había convertido en la guardiana de secretos que debían ser respetados y comprendidos. El faro, ahora impregnado de la esencia de la serpiente, brillaba en la oscuridad como una guía para aquellos dispuestos a desentrañar la verdad. Diana y Cristóbal, testigos de la transformación, se enfrentaban a la responsabilidad de proteger este equilibrio frágil y ancestral. La isla de Alcatraz, una vez envuelta en misterio, se revelaba como un vínculo entre dos mundos. La serpiente, ahora despierta pero calmada, vigilaba desde lo más profundo de la historia, mientras Diana y Cristóbal se preparaban para el siguiente capítulo de su travesía. La isla de Alcatraz vibraba con una energía renovada. Diana y Cristóbal, iluminados por la verdad que habían descubierto en el faro, se sumergieron aún más en los misterios que rodeaban la serpiente. Guiados por la luz del faro, se aventuraron hacia las partes más remotas de la isla, explorando cada rincón en busca de respuestas. Las sombras serpentinas proyectadas por el faro danzaban a su alrededor, como hilos invisibles que conectaban el pasado con el presente. Encontraron una grieta en la roca, apenas perceptible, que los condujo a una caverna oculta. La tenue luz del faro iluminaba antiguos murales que contaban la historia de la serpiente de Alcatraz. La criatura, representada con escamas resplandecientes, estaba vinculada a los eventos místicos a lo largo de los siglos. Entre los murales, Diana y Cristóbal notaron una inscripción que sugería la existencia de un lugar aún más antiguo, un santuario subterráneo que servía como el corazón de la conexión entre el reloj, el faro y la serpiente.
Decidieron descender por una escalera tallada en la roca, adentrándose en las entrañas de la isla. Cada peldaño resonaba con susurros del pasado, como si las piedras mismas recordaran la antigua alianza entre el misticismo y la realidad. Al llegar a un amplio salón subterráneo, encontraron un altar antiguo. Grabados detallados adornaban la estructura, revelando rituales que celebraban la dualidad de la serpiente, su capacidad para otorgar vida y, cuando era necesario, para llevarla de vuelta al abrazo de la muerte. El faro proyectaba su luz a través de una abertura en el techo, iluminando el altar como un foco divino. Diana y Cristóbal sintieron que estaban en el epicentro de la esencia misma de Alcatraz, testigos de una conexión única entre la mitología y la realidad. Mientras exploraban el santuario, una resonancia melódica llenó el aire. Al seguir el sonido, descubrieron un instrumento antiguo, tallado con símbolos de la serpiente. Cristóbal, con su habilidad para desentrañar enigmas, tocó las cuerdas con cuidado, desencadenando una armonía que reverberó en todo el santuario. La melodía desbloqueó antiguos recuerdos ocultos en las paredes. Voces resonaron en el silencio subterráneo, susurrando sobre la importancia de mantener el equilibrio entre la serpiente y la isla. Diana y Cristóbal, al descubrir el santuario ancestral, se dieron cuenta de que estaban destinados a ser los nuevos guardianes, los protectores de un secreto que trascendía el tiempo. La serpiente, en sus sombras danzantes, parecía acunar la isla con su presencia. Diana y Cristóbal, al descubrir el santuario ancestral, se dieron cuenta de que estaban destinados a ser los nuevos custodios, los protectores de un secreto que trascendía el tiempo. La melodía del instrumento antiguo resonó una última vez, sellando la conexión entre los protagonistas y la serpiente de Alcatraz. La isla, ahora en calma, esperaba su futuro, un futuro que dependía de la habilidad de Diana y Cristóbal para preservar el equilibrio entre lo mítico y lo real. La melodía se desvaneció, dejando un eco en la cámara subterránea mientras Diana y Cristóbal absorbían la magnitud de su descubrimiento. El santuario ancestral, impregnado de secretos milenarios, revelaba una conexión profunda entre la serpiente y los protagonistas. Con cada paso, la isla de Alcatraz parecía más viva, como si los hilos del misterio tejieran una red que los envolvía. Decidieron explorar más a fondo la red de túneles que se extendían desde el santuario. Bajo la isla, descubrieron una red de pasadizos inundados que llevaban a una cámara submarina. La luz del faro titilaba en las aguas oscuras, revelando la entrada a un reino subacuático que aguardaba ser explorado. Equipados con equipo de buceo, Diana y Cristóbal descendieron a las profundidades misteriosas de Alcatraz. Bajo las aguas, encontraron ruinas sumergidas que contaban historias aún más antiguas. Esculturas desgastadas de la serpiente yacían en el lecho marino, marcando la conexión ancestral entre la isla y las profundidades del océano. En una cámara submarina iluminada por corales centenarios, hallaron un artefacto místico. Una joya resplandeciente, tallada con símbolos serpentinos, emanaba una energía que resonaba con la melodía del instrumento antiguo. La joya, al parecer, era otro eslabón crucial en la cadena que unía el misterio de Alcatraz. Al tocar la joya, Diana y Cristóbal experimentaron visiones vívidas. Se sumergieron en la historia de la serpiente, testigos de su papel como guardiana de la isla, su conexión con la energía del faro y el reloj. Las aguas se volvieron un lienzo vivo de recuerdos, donde el pasado y el presente convergían. Emergiendo del agua, con las visiones aún danzando en sus mentes, Diana y Cristóbal regresaron al santuario. La joya, ahora en sus manos, resonaba en armonía con el faro y el reloj. La serpiente, en sus sombras danzantes, parecía responder al toque de los protagonistas, como si reconociera la importancia de su papel en la trama eterna de Alcatraz. Decidieron regresar al faro, donde la convergencia de energías alcanzaba su punto máximo. Colocaron la joya en un compartimiento especial, sincronizando cada elemento en una danza cósmica de luz y sombras. La isla, testigo de su búsqueda, vibraba con una fuerza que trascendía la comprensión humana. El faro, ahora impregnado de la esencia de la serpiente y el océano, proyectaba destellos que se extendían por la isla. Diana y Cristóbal, conscientes de que estaban escribiendo un nuevo capítulo en la historia de Alcatraz, se prepararon para enfrentar lo que vendría después. En la cima del faro, la serpiente, en sus sombras danzantes, parecía despertar completamente. Las aguas, el santuario, el faro, todo estaba conectado en una sinfonía mística. La isla, envuelta en el misterio de su propia existencia, aguardaba el próximo acto de los protagonistas. La melodía antigua resonó una vez más, marcando la conclusión de su travesía bajo las aguas del misterio. Alcatraz, con sus secretos desenterrados y la serpiente ahora en paz, se sumía en una calma que sugería que su historia, aunque eterna, había alcanzado un nuevo equilibrio.
La isla de Alcatraz, ahora imbuida de una armonía mística, parecía respirar con una nueva vida. Diana y Cristóbal, tras su travesía bajo las aguas del misterio, se encontraban en la cima del faro contemplando la serpiente en sus sombras danzantes. La criatura, ahora pacífica, emitía una energía que resonaba en cada rincón de la isla. Decidieron explorar las áreas que habían permanecido ocultas, guiados por la conexión que habían forjado con la serpiente. Los túneles antes oscuros se iluminaron con una luz suave, revelando pasadizos que los llevaban a cámaras secretas donde la serpiente había dejado su marca a lo largo de los siglos. En una de las cámaras, encontraron un antiguo libro con páginas en blanco. A medida que Diana hojeaba las hojas, las palabras parecían materializarse ante sus ojos. Era un registro de los eventos que acababan de desencadenar, el despertar de la serpiente, la sincronización del faro y el reloj, la melodía ancestral y la conexión con el santuario subacuático. Cristóbal, con su aguda percepción, notó inscripciones adicionales en el libro que detallaban la importancia de mantener el equilibrio recién restaurado. La isla, antes en riesgo de caer en la oscuridad, ahora se sostenía en una danza eterna entre la serpiente, el faro y los protagonistas. Decidieron sellar el libro con la joya mística que habían recuperado de las profundidades. Al hacerlo, una luz titilante envolvió las páginas, como si la historia que acababan de escribir se integrara con la esencia misma de Alcatraz. En su búsqueda, descubrieron un pasadizo que los llevó a una cámara subterránea diferente, donde un mural representaba a la serpiente como una guardiana benevolente de la isla. La conexión con la criatura mística, antes llena de misterio, ahora se volvía un lazo protector que velaba por la armonía de Alcatraz. Al regresar al santuario subacuático, encontraron una estatua antigua de la serpiente en su forma más majestuosa. La joya, ahora en su lugar en la frente de la estatua, resplandecía con la energía de la isla. Diana y Cristóbal, al contemplar la imagen, sintieron que la serpiente les otorgaba su agradecimiento silencioso. La isla, liberada de las sombras del pasado, se transformó en un refugio de serenidad. Diana y Cristóbal, conscientes de que su misión estaba completa, se dirigieron al faro para contemplar la vista panorámica. Las luces de la ciudad destellaban en la distancia, como testigos de la historia que se había desplegado en la isla de Alcatraz. La serpiente, en sus sombras danzantes, parecía entrelazar su esencia con la isla, formando un vínculo eterno. Diana y Cristóbal, ahora custodios de este equilibrio, se retiraron de la cima del faro, dejando que Alcatraz descansara en su nuevo capítulo de paz y misterio. El faro, la serpiente y los protagonistas se fundieron en la noche, mientras la isla de Alcatraz se convertía en un faro de luz y sombras, guardando celosamente sus secretos entrelazados en la trama eterna del tiempo. La paz se cernía sobre la isla de Alcatraz, pero el misterio aún susurraba en cada rincón. Diana y Cristóbal, los nuevos custodios de la armonía restaurada, exploraban la isla con la certeza de que su conexión con la serpiente trascendía el tiempo y el espacio. La ciudad parpadeaba en la lejanía, pero Alcatraz permanecía como un faro de luz y sombras, testigo de su propia historia. En la cima del faro, los protagonistas reflexionaban sobre el viaje que los llevó a descubrir el equilibrio entre lo mítico y lo real. Decidieron compartir la historia con el mundo, redactando un relato que plasmara la magia de Alcatraz y la serpiente que dormía bajo sus celdas. Un libro, ahora lleno de las palabras que habían visto materializarse, se convertiría en el testamento de su travesía. Diana, con su pluma cuidadosa, describió cada detalle, mientras Cristóbal aportaba sus notas y observaciones meticulosas. Juntos, crearon un relato que capturaba la esencia de la isla, el faro, la serpiente y la conexión única que compartían. El libro, titulado El resurgir de la leyenda, se convirtió en un best-seller mundial. La historia de Alcatraz y la serpiente se extendió como un eco, capturando la imaginación de quienes buscaban un destello de lo inexplicable en medio de la realidad. La isla, una vez conocida por su prisión famosa, se transformó en un destino turístico en busca de lo misterioso. Los visitantes, atraídos por la leyenda, exploraban cada rincón de Alcatraz, sintiendo la presencia de la serpiente en las sombras que la rodeaban. Diana y Cristóbal se convirtieron en figuras veneradas, conocidas por desentrañar el enigma de Alcatraz. Conferencias, entrevistas y expediciones los mantenían ocupados, pero su compromiso con la isla nunca disminuía. Como custodios, se aseguraban de que la serpiente y la historia de Alcatraz fueran respetadas y comprendidas. En una noche estrellada, regresaron al santuario subacuático. La joya en la estatua de la serpiente resplandecía con gratitud. Sentados en silencio, contemplaron las aguas que guardaban los secretos ancestrales, sabiendo que la leyenda de Alcatraz se había transformado en un faro de inspiración para las generaciones venideras.
La serpiente, en sus sombras danzantes, parecía bailar en la oscuridad subacuática, recordándoles que la conexión entre lo mítico y lo real no era solo un cuento del pasado, sino una fuerza eterna que continuaba guiando la isla. La isla de Alcatraz, ahora conocida por su leyenda resurgida, vivía en armonía con su historia. El faro seguía brillando como un faro de luz y sombras, guiando a aquellos dispuestos a descubrir los misterios que yacían en sus entrañas. El tiempo avanzaba en Alcatraz como un flujo constante, pero el eco eterno del secreto persistía. Diana y Cristóbal, a pesar de la fama que los rodeaba, regresaban a la isla como guardianes vigilantes, asegurándose de que el equilibrio entre la serpiente y la realidad se mantuviera. Un día, mientras exploraban los pasadizos subterráneos, descubrieron una entrada previamente pasada por alto. Una puerta de piedra que emanaba una energía ancestral, como si el mismo tiempo estuviera impreso en su superficie. Decidieron abrirla, ansiosos por desvelar cualquier rastro adicional de la conexión entre la isla y la serpiente. Al cruzar el umbral, se encontraron en un salón iluminado por una luz tenue. En el centro, una estatua antigua de la serpiente, diferente de las que habían encontrado antes, sostenía una llave antigua en sus fauces. La llave, tallada con símbolos místicos, parecía ser un portal hacia otro nivel de misterio. Diana y Cristóbal, guiados por la intuición, insertaron la llave en una cerradura antigua que estaba incrustada en la pared. Con un giro, la puerta se abrió revelando un túnel secreto que descendía aún más en las entrañas de Alcatraz. A medida que avanzaban por el túnel, la luz del faro se desvanecía, sumiéndolos en una penumbra mágica. Siluetas serpentinas se proyectaban en las paredes, como si las sombras mismas los guiaran hacia un destino desconocido. Emergieron en una cámara subterránea, donde una piscina reflejaba destellos de luz de las estrellas sobre ellos. En el centro de la piscina, una plataforma elevada sostenía un objeto antiguo, un espejo tallado con motivos serpentinos. Era un artefacto que parecía ser la clave para desentrañar el último secreto de Alcatraz. Cuando Diana y Cristóbal miraron en el espejo, visiones del pasado, presente y futuro se entrelazaron. Vieron a la serpiente en sus momentos más majestuosos, presenciaron eventos que aún no habían ocurrido y sintieron la pulsación eterna de la isla que resonaba en sus almas. El espejo, como un testigo de la historia infinita de Alcatraz, reveló una revelación final: la isla no solo era un faro de luz y sombras, sino un punto de convergencia entre dimensiones. La serpiente, en su forma mística, actuaba como un guardián de los portales que conectaban tiempos y mundos. Decidieron cerrar el espejo, conscientes de que la responsabilidad de custodios que llevaban era más trascendental de lo que jamás habían imaginado. La isla, ahora impregnada con el conocimiento del espejo, se alzaba como un faro no solo para los curiosos de la realidad, sino también para los buscadores de la verdad que yacía más allá de lo perceptible. Diana y Cristóbal, al regresar a la superficie, se dieron cuenta de que su misión no terminaba con la escritura del libro. La serpiente, en sus sombras danzantes, les confió la tarea de ser guardianes no solo de Alcatraz, sino de los portales que se extendían por el tejido mismo del universo. La isla, ahora envuelta en una aura más profunda, guardaba su secreto eterno en la sinfonía de sus sombras y luces. Diana y Cristóbal, conscientes de su papel en la historia eterna de Alcatraz, miraron al horizonte, donde la ciudad parpadeaba, y supieron que el eco del secreto resonaría por siempre. Sigue mis redes sociales para más relatos asombrosos y comparte esta aventura con tus amigos. Juntos, llevemos la magia y la emoción a todos aquellos que anhelan un mundo lleno de fantasía.